Pues les vengo a platicar una cosa, una historia vieja de política, porque es una historia que empieza de hecho en el siglo XIX, pero que tiene ramificaciones hasta el día de hoy, que tiene implicaciones que nos afectan hoy. El problema es muy simple, el tema es acerca del crecimiento, del crecimiento y cómo ha funcionado la derecha en el mundo y en especial en México. Todos ustedes conocen muy bien, porque lo han oído una y otra vez en la radio, en la televisión, etcétera, el discurso oficial que maneja la idea de que los fundadores del PAN, Gómez Morín, Molina Font, Pedro Zuluaga, Irigoiti, toda esta gente eran demócratas verdaderos, gentes que buscaban construir instituciones en México, gentes que efectivamente trataban de que el país fuera amplio, democrático, espíritus plurales, mentes abiertas, intelectuales sofisticados, etcétera. Esta historia es muy bonita y nos la han machacado una y otra vez, pero oculta varias cosas que son más complicadas. La primera es que estos señores, fundadores del PAN, Gómez Morín, Molina Font, Manuel Herrera Lazo, toda esta gente, Aquiles Elordo y Pedro Zuluaga, pues tenían vínculos muy fuertes con grupos muy radicales de derecha. Si nosotros revisamos la prensa de la época, vamos a ver que pues así era. Es decir, las denuncias eran muy claras, la gente decía, estos señores son gentes muy vinculados a los grupos ultraderechistas. Está claro que estaban vinculados, por ejemplo, a los grupos sinarquistas. Gómez Morín forma parte de una asociación de la hispanidad en la cual también participaba Salvador Abascal, el padre de Carlos Abascal, que tuvimos como secretario de Gobernación. Y Gómez Morín participa en la primera junta de jefes de 1939 como un jefe importante de los sinarquistas. Esto no es todo. Si empezamos a revisar la historia de otros de estos cuates, vamos a ver que se van más a la derecha. González Luna está muy vinculado a los cristeros, y así, ahí te vas. Si nosotros, ahora, yo les voy a ser franco, yo no me esperaba encontrarme lo que el otro día me encontré. Yo soy chacharero, a mí me gusta ir a comprar libros viejos y estas cosas, y el otro día me vinieron a vender una revista que yo casi ni la compro. Es una revista que se llama La Reacción. Tengo los ejemplares en mi casa, ya los empecé a subir a internet y este lunes vamos a tener una webcam en La Jornada a las 10 de la noche, donde ya se van a subir, ya van a pasar estas cosas al aire, al público, ¿no? Para que la gente pueda leer los materiales y pueda ver que no los estamos cotorreando, que son materiales, es decir, hasta ahorita han creído en mi palabra, pero los materiales ahí están. Hemos reproducido algunos en el libro, en el suplemento de La Jornada semanal, pero son más de 70 números, que es un montón de ejemplares. Algunos son de 12 páginas, otros son de 8, pues son un montón de páginas. Entonces me la vienen a vender, yo no le doy el golpe primero, le empiezo a ojear y de repente digo, caray, pues es una revista nazi, una revista mexicana absolutamente pro-nazi. Es una revista que se llama La Reacción, que además está escrita de una forma muy peculiar, porque dice La Reacción y al final ponen un paréntesis y entre el paréntesis ponen un punto de interrogación para que ustedes lean ¿La Reacción? Así como si ellos estuvieran diciendo, ¿de veras somos la reacción? Los que nos acusan de ser reaccionarios, pero ustedes creen de veras que representamos la reacción. Entonces yo lo empiezo a ojear el suplemento, lo empiezo a ver, veo unos artículos pavorosamente nazis. Hay de todo, en el sentido de que hay artículos de cultura, hay poesías, hay noticias, etcétera, pero todo el contenido de la revista tiene una clara inclinación pro-nazi. Si nosotros analizamos la revista, veremos que se reparte de esta manera. Hay toda una serie de artículos que tienen una clara intención de propaganda nazi.
Concretamente escribe ahí un señor Carlos Roel, y este señor hace básicamente recuentos de cómo, recuentos que hubiera hecho el ministerio de Goebbels en relación a México. Entonces cuenta el telegrama tal que contestó fulano, viene aquí, hay tal, las tropas alemanas están avanzando en tal lugar, y es un, digamos, un analista, un geoestratega mundial, pero de los nazis. Todo lo que escribe favorece a los nazis. Luego, hay toda una serie de artículos de fondo que tienen un carácter netamente pronazi. Es decir, hay artículos que hablan que son antisemitas, de manera muy clara, artículos con títulos como ¿son un peligro los judíos? Y que sostienen la tesis de que los judíos están complotando para despojar al mundo, para apoderarse del planeta y quedarse ellos con todo. Así de claro. Luego hay toda una serie de artículos que son a favor claramente de las políticas de Hitler, de las políticas hitlerianas, y hay toda una serie de artículos, digamos, a nivel general, si analizamos la información que sacan, lo que veremos es que van claramente siguiendo van agarrándose enemistades con los enemigos de Hitler. Entonces, en un momento dado, cuando Estados Unidos no está muy metido en la guerra, pues no se meten con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se empieza a involucrar con Inglaterra y empieza a apoyar a Inglaterra, entonces empiezan a publicar artículos contra Franklin Delano Roosevelt y sostienen, y lo dicen en serio, la tesis de que Franklin Delano Roosevelt está apoyando a Inglaterra porque por sus venas corre sangre judía y porque sus asesores, que son judíos, lo están instigando a entrar a la guerra contra los nazis. El sentido general de la publicación tiende a repetir una y otra vez que los nazis ya ganaron la guerra en Europa, de modo que es inevitable que ellos triunfen, etcétera, y que hay que esperar a que triunfen en todo el mundo para que no nos vaya tan mal, porque además van a compensar, van a hacer una balanza para México, van a compensar el peso del imperialismo norteamericano, entonces nos va a ir muy bien. Y así todo es así. Es una publicación nazi en el más puro sentido de la palabra, nazi, no es ni siquiera fascista, es pronazi. Entonces yo estaba viendo la publicación y de repente me encuentro con que en la parte de atrás de la publicación, bueno, primero veo que el director es un tal Aquiles Elorduy, que me sonaba, y yo dije, pues este cuate ha de ser un homónimo del que estaba en el PAN, ¿no? Porque Aquiles Elorduy fue uno de los fundadores del PAN. Entonces volteo y entonces empiezo a checar y pues sí, checo y efectivamente Aquiles Elorduy es uno de los fundadores del PAN y es el director de la publicación. Y a veces se echa unos editoriales que son fantásticos, en los que defiende a capa y espada, él explica con precisión por qué él es progermánico. Y él dice que es progermánico porque, pues, la verdad, y tiene una frase fantástica, dice, ¿y cómo no vamos a ser progermánicos? Porque los germanos nos harán un pueblo limpio, trabajador, un pueblo culto, un pueblo tecnificado, en lugar de, y nos van a sacar del hecho de que somos unos flojos, unos inútiles, unos atrasados, etcétera. Esas son las lógicas de Aquiles Elorduy. Pero en la parte, pero Elorduy no está solo. Si revisamos la parte de atrás de la publicación, viene en 6 de los 60 números, viene un listado de colaboradores que cambia muy poco con el tiempo. Y entre los colaboradores, pues vienen algunos de los periodistas mexicanos pronazis más connotados de la época, como Carlos Roel, como Nemesio García Naranjo, como el doctor Atl, y vienen en esta lista varios de los fundadores del PAN, entre ellos Manuel Gómez Morín, Manuel Herrera Lazo, Gustavo Molina Font, Pedro Zuluaga Irigoiti, y yo ahí me quedé. Después le he seguido investigando porque no conozco bien la historia del PAN. Pues son más los panistas que están en esta lista. Está Alfonso Junco, que fue candidato a diputado por el PAN en el 46,
Y si nos atenemos a las familias, hay aún más. Está Antonio Caso Jr., que es hijo de Antonio Caso, otro fundador del PAN. Está Eduardo Pallares, que tiene parentesco con la María Elena Sodi Pallares, que es también fundadora del PAN. Están un tal Javier Pérez Verdía, hermano de otro Pérez Verdía, que es fundador del PAN. Es una revista vinculada al PAN. Entendámonos, no es una revista fundada por el PAN. La historia es otra. Esta revista se funda en 38 y el PAN se funda en 39. El caso es más grave. Esto implica que los mismos que fundaron esta revista son los que fundaron el PAN. Está clarísimo, pero clarísimo. Y además es una evidencia que es irrefutable. Fue un documento público, se citó en su momento. Y lo que pasa con todas estas publicaciones es que en el tiempo se perdieron por una razón muy sencilla. Fíjense, la gente, nadie quiere tener un pasado nazi. Digo, está muy gacho. Nadie quiere tener un abuelo nazi, nadie quiere haber sido nazi. Nadie. Pero si nosotros revisamos, y les voy a decir una cosa, hay películas acerca de lo difícil que es probarle a alguien su pasado nazi. Hay dos de Costa Gabras que tratan sobre el tema, de un tipo que niega que fue nazi hasta que le descubren las pinches fotos en el campo de concentración. Bueno, este es el equivalente, porque los panistas siempre se manejaron como si fueran la buena onda, livianada, derechosa, conservadora, etcétera, porque son bien buena onda y que son, pero eran demócratas antes que nada. La revista demuestra que son parte de un órgano de propaganda nazi con la pena, porque no se echaron un número, no fue una locura de una vez, lo mantuvieron durante varios años, lo mantuvieron por lo menos durante 3 o 4 años, y los señores que escribían ahí nunca se deslindaron de la publicación. Gómez Morín nunca dijo, no, están usando mi nombre en mala onda y sin consultarme. No, el señor sabía por qué estaba firmando ahí. Y no solo eso, sino que uno de los números de La Reacción está dedicado a dar el segundo informe de Gómez Morín ante el PAN. Punto. Ahí se acaba todo. Y además el informe, es decir, y ahorita les voy a contar esta historia, es decir, yo le he seguido investigando y he encontrado cada vez más cosas. Cuando Gómez Morín funda el PAN, deciden sacar una revista que sigue siendo la revista del PAN, que se llama La Nación. Y en aquel entonces, es decir, me encontré ahora con ahora lo que nunca había hecho, he estado leyendo un chorro sobre el PAN como si me interesara. Entonces, lo que encontré ahora es, por ejemplo, una serie de artículos, un libro que trata acerca de la fundación del periódico del PAN, de La Nación. Y el libro cuenta cómo Gómez Morín, a la hora de sacar La Nación, primero le propone entregarle la dirección de La Nación a un señor que se llama Miguel Ordorica. El nombre ahorita no nos dice nada, pero les voy a decir quién es Miguel Ordorica. Miguel Ordorica fue un tipo que publicó en el ABC de España, falangista, ligado a la Falange. Fue un tipo que vino a México y que trabajó en las últimas noticias de Excelsior. Es el que dirigía los suplementos de Excelsior y las últimas noticias de Excelsior. Ese señor era abiertamente pro-nazi. Era un nazi declarado. Incluso los propios panistas, cuando hacen el recuento y dicen que se invitó a Gómez Morín, dice, probablemente Gómez Morín no le acabó dando a Ordorica la dirección de La Nación porque se rumoraba que Ordorica era pro-nazi. No se rumoraba, era pro-nazi de hueso colorado, hasta el tuétano. Y el hecho, lo que ese mismo libro documenta, es que no es el PAN el que le pide a Ordorica que no dirija La Nación, es Ordorica el que dice que no la puede dirigir. Y entonces le entregan la dirección de La Nación, del periódico del PAN, a Septién García, el de la escuela esta de periodismo. Pero si ustedes se fijan, es parte estamos hablando del mismo paquete histórico. Para que se den una idea de quién es este señor Miguel Ordorica, él es el que forma a Salvador Borrego. Salvador Borrego
El otro día yo hablé con Guadalupe Appendini, que es la viuda de Gabriel Vargas, y le pregunté por Ordorica y por Salvador Borrego. Y dice, no, si Salvador Borrego era un muchacho muy avanzado, él es el que le llevaba el maletín a Ordorica, y Ordorica lo formó. Y Salvador Borrego es el autor de uno de los libros pronazis más bestiales de la posguerra, que se llama Derrota Mundial, que sostiene la tesis de que la derrota del nazismo en 1945 fue una derrota de la civilización y de la humanidad. Sostiene la tesis de que nos hubiera ido mejor a todos si hubieran ganado los nazis, y sostiene la tesis de que los nazis, de que todo lo del holocausto y el exterminio de los judíos fue un invento de la propaganda norteamericana de la postguerra. Eso sostiene Salvador Borrego. Ese señor, pues al maestro de ese señor lo querían hacer director de la revista del PAN. Estamos hablando de ese nivel. Ahora bien, hay que entender qué es lo que pasaba en México en aquellos años. Lo que pasaba en México en aquellos años era, bueno, primero lo que pasaba en el mundo en aquellos años era bien complejo, y lo que pasaba en México también. En el mundo, ¿qué es lo que estaba pasando? Es decir, ¿qué es lo que había pasado? La primera, a ver, no es que yo sea mexicanocentrista, mexicocentrista, pero México jugó un papel muy importante en toda esta historia. La primera, y es una historia que se remonta a la batalla del 5 de mayo. Cuando los franceses vienen a México, vienen porque Napoleón III tiene el proyecto de hacer un gran imperio francés en América, y el proyecto de Napoleón es cortar a los Estados Unidos al sur de la frontera y alejarlo de lo que son todas sus colonias americanas, ya que las perdió España, que no las tenga Estados Unidos. Ese es el proyecto de Napoleón III. Cuando los mexicanos le ponemos hasta por la lengua a los franceses aquí, los franceses se retiran, y lo que demostramos, lo que se prueba aquí, es que los franceses son un imperio débil, y esto despierta las ambiciones de un imperio naciente en Europa, que es el imperio prusiano. El imperio prusiano empieza a crecer, etcétera. A ver, no hay que olvidar que Alemania e Italia fueron los últimos dos grandes países de Europa occidental que lograron su unificación. Alemania la logra hasta el 1871 e Italia la logra hasta la década de 1920 con Mussolini a la cabeza. Entonces son países avanzados porque tienen tecnología, tienen grandes fábricas, etcétera, pero no tienen colonias. Vamos, no están ni siquiera unificados. Entonces ambicionan tener colonias, pero se encuentran con que el planeta ya está repartido, y lo tienen los alemanes, los holandeses, hasta los belgas tienen colonias, y ellos no. Entonces se les hace muy fácil decir, bueno, nosotros no tenemos colonias, pues vamos a conquistar Francia y nos hacemos de paso de todas sus colonias. Entonces Bismarck, cuando ve que Napoleón III está muy débil, se va sobre Francia y les pone una madriza impresionante a los franceses. Los conquistan Francia en un ratito y los hacen firmar una capitulación terrible, hacen que Francia les ceda los territorios de Alsacia y Lorena, y lo que detiene el auge, lo que detiene la invasión, es el hecho de que en Francia estalla una revolución popular socialista, que es la Comuna de París de 1871. Ahí los señores Bismarck y Napoleón dicen, espérate, vamos a acabar con esto, vamos a parar esta historia y sobre todo vamos a sofocar esta rebelión social. Y dejan que Francia sofoque la rebelión social, y la Comuna de París es sofocada a sangre y fuego en 1871. Pero los franceses siguen enojados con los alemanes porque les impusieron un tratado muy humillante. No solo les quitan Alsacia y Lorena, sino que les hacen pagar unos impuestos brutales, impuestos de guerra, tributos de guerra. Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los franceses se traen un odio contra los alemanes que ni te cuento. Y la Primera Guerra Mundial fue terrible. Es decir, era la amenaza de que se iba a acabar el mundo. Parecía que se iba a acabar el mundo, todo el mundo se estaba peleando. Entonces, la Primera Guerra Mundial, como bien ustedes saben, termina con el triunfo de los aliados contra
es decir, había dos grupos, estaba el grupo de se habían juntado tres imperios, el imperio turco, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, y estaban peleando contra los alemanes, contra Francia, contra Inglaterra, luego hasta Italia se metió y hasta se metió a Estados Unidos. Entonces gana el grupo pro-francés, les ponen una tunda a los alemanes y los franceses y todos los aliados le imponen a Alemania unas condiciones de rendición vergonzosas. Ojo, ¿por qué también estalla la revolución? ¿Por qué también se detiene la guerra? Porque en esa Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, estalla otra revolución socialista, que es la revolución soviética, la revolución rusa, que está ahí en 1917, Primera Guerra Mundial es la guerra del 14-18, en 1917 está ahí la revolución rusa, que además los rusos estaban de parte de los franceses. Y bueno, es una historia complicada el cómo estalla la revolución, porque son los alemanes los que de repente para quitarse de encima el frente ruso, le dicen a Lenin, pasa por acá y vete a Rusia a hacer la revolución y lo que quieren es que les quiten ese frente de encima, porque Alemania está bajo dos frentes. Entonces Lenin hace su revolución, hace la revolución rusa y empieza el estallido revolucionario en todo el mundo. Y empieza a estallar una revolución en Alemania, que es muy parecido a lo que pasa con la Comuna de París en el 71. Entonces los alemanes dicen, ¿sabes qué? Ahí muere. Firman el armisticio y reprimen la revolución rusa, la revolución alemana a sangre y fuego. Y a los dirigentes alemanes, que son Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, los hacen mermelada con bayonetas y los tiran al Rin. Fue una brutalidad la represión alemana en aquel entonces. Pero entonces Alemania capitula y firma un armisticio que es terrible para Alemania. Y entonces, para salir del aprieto, es decir, ocurre una cosa muy grave en aquel momento en el planeta. Pues, los sectores conservadores ven con terror el auge de la izquierda, el auge de los movimientos socialistas y el auge de los movimientos obreros y el nacimiento del primer país que se dice socialista. Y entonces empieza a haber una reacción muy fuerte en todo el mundo, porque la organización obrera crece. El Partido Comunista Alemán es enorme, el Partido Comunista Francés crece. Y entonces los sectores más conservadores se aterran y empiezan a organizar primero grupos de choque. Y el primer grupo de choque, el primer partido realmente fascista que se organiza en Francia. Es un partido promonárquico que organiza un señor que se llama Charles Maurras. Y ese partido, ¿saben cómo se llama? Se llama Acción Francesa. Y ese partido organiza grupos de choque, camisas que son muchachos, ahí los llaman los Camelots du Roi, que se dedican a reprimir huelgas y a golpear obreros. Es ya un grupo fascista. Y Mussolini en Italia, que era un socialista, se inspira en los grupos de Charles Maurras y organiza los Camisas Negras. Y organiza un partido que busca, al igual que Charles Maurras buscaba la restauración de la monarquía francesa, Mussolini va más allá y dice, vamos a restaurar la grandeza de Roma. Y entonces organiza un gran partido fascista, y el símbolo del partido italiano es el fascio, que es estas flechas que están unidas y que no se pueden romper fácilmente. Están en la lógica de que una flecha se rompe fácilmente, pero si ya tienes 100 ya no las puedes romper. Y Mussolini busca la unidad de Italia y después busca conquistar Etiopía, y se inspira en Mussolini un alemán que era un tipo bastante menor, que se llamaba Adolfo Hitler. Toma inspiración de Mussolini y construye una tesis que es fantástica. Parte de la idea de que, bueno, los italianos vienen de la grandeza de Roma, pero los alemanes, ¿qué creen? Venimos de la grandeza de Grecia, decía, porque somos helénicos. Los helénicos ya no están en Grecia, están en Alemania. Entonces vamos a reinstaurar la grandeza de Grecia en Alemania. Entonces se asocia con los grandes empresarios alemanes y empiezan a impulsar, es decir, ojo, todos estos son proyectos, igual el proyecto japonés, son proyectos de restauración monárquica, son proyectos que buscan regresar al mundo a las lógicas del siglo XVIII o XVII. Es un proyecto reaccionario en serio, son proyectos promonárquicos.
Mussolini al principio está asociado con el rey Victorio Emanuel, después él entiende que pues, hay un líder más allá, que antes de la monarquía italiana estaba el duce, estaba el César, y él se plantea como el nuevo César. Y Hitler se plantea como el gran dirigente del nuevo imperio alemán. Entonces, es muy curioso porque hay un debate muy fuerte acerca de qué es el fascismo. Es un debate que dura hasta nuestros días. En este debate pues hay varias tesis, casi todos los historiadores coinciden en que se trató de un movimiento de ultraderecha que se apoyó en los grandes consorcios industriales tipo IG Farben, Deutsche Bank, etcétera, para impulsar un proyecto muy agresivo de de imperialismo capitalista, inspirado en lógicas políticas del siglo XVIII. Lo que nos dicen los neoliberales es más padre, porque los neoliberales ya hicieron su tesis. Hay un señor que se llama Ludwig von Mises, que escribe una tesis buenísima, que dice, no, miren, el nazismo, el fascismo, es una reacción contra el crecimiento del comunismo. Entonces tomaba muchas cosas del discurso, del lenguaje de los comunistas y peleaba la misma clientela. Entonces de repente usan un lenguaje muy radical de izquierda. Es decir, Hitler habla de socialismo y el partido de Hitler se llama Partido Nacional Socialista del Trabajo Alemán. Así de simple. Y hasta los españoles, que son increíblemente reaccionarios, tienen una cosa que se llama las Juntas Obreras Nacional Sindicalistas. No son socialistas, pero son sindicalistas. Entonces empieza a cundir en Europa una ola de movimientos reaccionarios, de movimientos ultraconservadores, muy agresivos, apoyados por un capitalismo que está aterrado ante el crecimiento del socialismo en el mundo, y empiezan a tratar de empezar a sofocar los brotes de izquierdismo de la zona primero. Uno de los primeros brotes de izquierdismo de la zona se da en España. Cuando la monarquía entra en crisis sucesivas, primero meten a un tipo que se llama Antonio Primo de Rivera, que hace una primera dictadura así medio la llamaban la dicta blanda, pues en realidad era una dictadura. Era una dictadura que en realidad estaba inspirada en bases hispanistas, que también buscaba el regreso de las colonias españolas, es decir, de América Latina, que América Latina volviera a ser parte del imperio español, a ser un imperio español con toda América Latina. Y crearon las tesis de la hispanidad, según la cual todos éramos hispanos y todos éramos herederos de ese gran imperio español, hasta el último de los chilenos, pasando por los mexicanos y por los cubanos y los españoles, por supuesto. Entonces empiezan a crecer estos grupos de ultraderecha, que son grupos reactivos, y entonces los neoliberales manejan la tesis, Ludwig von Mises maneja la tesis de que el nazismo era en realidad un subproducto del socialismo. Imagínate, los nazis eran un producto de los socialistas. Y además daba ejemplos que sonaban convincentes. Te decía, Mussolini viene del socialismo, pues es cierto. El Partido Nacional Socialista era un partido, se decía socialista del trabajo, y además tenían una economía de Estado concentrada, autoritaria, como las economías de la Unión Soviética. Y termina diciendo que los grandes discípulos de Lenin, Trotsky, Stalin eran Hitler y Mussolini. Eso dice von Mises. Ahora, si revisas, esa es una tesis que no sostiene la mínima revisión, porque si la revisas dices, a ver, espérate, los señores estos eran anticomunistas antes que nada, eran anticomunistas a rabiar. Mussolini fue socialista, pero se deslindó, rompió totalmente con el socialismo. Se peleaban por la misma clientela y por eso hacían organizaciones del trabajo, pero eran antiobreras. Eran anticomunistas, pues. Y lo que es claro es que se trataba de una economía centralizada, porque Alemania lo que estaba impulsando no era una economía socialista, sino una economía de conquista imperial, un proyecto de conquista colonial muy avanzado, capitalista, con disciplina militar. Porque si nosotros revisamos la actuación de los grandes consorcios alemanes de la época, todos operaban con disciplina militar y hacían cosas increíbles. A ver, miren, esos consorcios están de alguna manera vivos. La Mercedes-Benz viene de ahí, la Bayer
IG Farben viene de ahí, el Deutsche Bank viene de ahí, y muchas de estas empresas utilizaron trabajo esclavo de los campos de concentración para abaratar sus costos durante la guerra. Y esto está documentadísimo. Métanse a internet y lo van a ver muy documentado. Entonces, estamos hablando de una economía capitalista de guerra, muy sofisticada, y eso sí, que funciona con disciplina militar. En esa disciplina militar, estos señores tienen una estrategia para todo el mundo. Una de las estrategias pasaba por México. Ellos consideraban que América Latina era una de las colonias más importantes, de los territorios más importantes para ellos. Y veían en América Latina una gran reserva de materias primas, mano de obra, etcétera. Entonces tenían un plan enorme para América Latina. E hicieron un instituto, que es el Instituto Iberoamericano, y al frente de ese instituto pusieron a un tipo que era sofisticadísimo, un cuadro de primer nivel, un señor que se llamaba von Faupel, que sabía 7 idiomas o 14 idiomas, que era un genio, parece ser, pero era un genio nazi, un tipo bien gacho. Y entonces, ¿qué hicieron estos señores en América Latina? Hicieron todo un plan para entrar a América Latina. Y México, perdóname, era la pieza más importante de ese plan. Entonces, aquí en México, la derecha radical también se organizó y se ordenó con sus propias lógicas y a su propio tiempo. En México, la derecha radical se empieza a organizar de manera muy acelerada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En ese periodo, cuando se expropia el petróleo, cuando se imparte la educación socialista, la educación sexual, cuando se empieza a repartir las tierras y los ejidos, la derecha se organiza. Cuando la iglesia ve amenazados sus intereses, la iglesia organiza primero la rebelión cristera, que están muy documentados los vínculos de la alta jerarquía católica con los cristeros, y después el movimiento sinarquista. También están muy documentados los vínculos de los grupos de la alta jerarquía católica con los sinarquistas. Entonces, esa parte se identifica claramente con esta ultraderecha que nace en España, esta derecha hispanista, que es profundamente católica y que es la derecha que encabeza Francisco Franco, pero no se identifican con la derecha alemana, que es la más poderosa, porque la derecha alemana es en buena medida protestante y a veces laica. Entonces los sinarquistas nunca se acaban de vincular con esta derecha nazi, pero se identifican plenamente con la falange española, pero totalmente. De hecho, el señor Abascal participa en estos grupos de la falange mexicana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Franco se levanta en armas contra la República y gana, la falange en México crece a lo bestia. La falange en México llegó a tener, según datos de ellos, 50,000 afiliados. Son un chingo, ¿eh? Y el sinarquismo en México llegó a tener 500,000. Ahora hagan cuentas, 500,000 simpatizantes o afiliados en un país de 20 millones de habitantes, eso ya entra en las estadísticas, ¿eh? Y los sinarquistas hacían movimientos muy grandes. Entonces, fíjese, tenías la falange, tenías a los sinarquistas, y tenías otro grupo muy radical, pequeñito, muy chiquito, pero muy radical, que ese sí era netamente pro-nazi, que eran los camisas doradas de Nicolás Rodríguez. El grupo de los camisas doradas de Nicolás Rodríguez es, digamos, la versión mexicana de un proyecto nazi que floreció en todo el mundo, porque los italianos tenían sus camisas negras, los nazis tenían sus camisas pardas, los noruegos tenían sus camisas grises, los cubanos tenían unas camisas blancas, los brasileños tenían camisas verdes, los gringos tenían camisas plateadas y en México teníamos unas camisas doradas. Era un proyecto nazi global, punto. Y tenían los dorados, en su documento de lanzamiento, terminaba diciendo: mexicanos, acabemos de una vez por todas con esta vergüenza, que no quede en México ni un judío ni un chino. Así eran, esos eran los dorados. Entonces ustedes se fijan, es una derecha que tiene varios grupos, pero no se acaba de organizar, no se acaba de amalgamar. Entre otras cosas, los nazis buscan tener
que los apoyen intelectuales de altos niveles de América Latina, y consiguen que los apoyen ni más ni menos que José Vasconcelos, que acaba publicando en los 40, en 1940, una revista que se llama Timón. Pero con Vasconcelos van muchas de las gentes que apoyaron a Vasconcelos en la campaña presidencial del 29. Entre ellos van Gómez Morín, Molina Font, Alfonso Junco, una serie de gentes de ultraderecha que lo apoyan y van con él. Y estos señores son los que primero, es decir, tienen grandes reacciones en contra del gobierno de Cárdenas, apoyan cuando Cárdenas expropia el petróleo. Hay una rebelión que ustedes deben de conocer, que es la rebelión de Saturnino Cedillo, que el señor se monta en armas, etcétera, y todos los documentos nos indican que Saturnino Cedillo, fue apoyado por las petroleras norteamericanas y por grupos de ultraderecha. En esos grupos de ultraderecha estaban varios nazis, agentes nazis. Por cierto, en el caso de los sinarquistas, Mario Gil documenta que en la fundación del movimiento sinarquista firman como testigos de honor 2 agentes nazis. No está cabrón, está muy claro. Lo que no entiendo es cómo no lo sabíamos. Son de esas cosas que dices, bueno, ok, pues sí, los panistas son muy conservadores, pero ¿cómo no revisamos todo esto y cómo no sumamos esta información para darnos cuenta del tamaño de la reacción? Entonces, estaban ahí metidos agentes nazis, a los dorados los financiaba la embajada norteamericana, y había una alianza muy clara entre la falange mexicana, la falange española, el grupo Acción Francesa y los nazis. ¿Y quién creen que formaba parte de la falange en México? A ver, les doy 3 chances de adivinar. Manuel Gómez Morín, entre otras cosas, y Salvador Abascal también. Ahí estaban. El padre, ese. Es que no nos vengan a decir que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, ¿qué horas son? ¿Qué horas tienen? Bueno, voy a resumir esto porque me va a tener que ir, pero quiero decirles una cosa. Es decir, la raíz nazi del PAN está muy documentada. Es decir, este número de la reacción nos permite, es el último eslabón que faltaba. Ahí están. Nacen como un partido fascista. El PAN se funda en 1939, el año en que empieza la Segunda Guerra Mundial. Se llama Acción Nacional. Acción como Acción Francesa y Nacional como Nacional Socialista. Es decir, está grueso. Los señores que escriben en la reacción son los que escriben en el periódico La Nación del PAN. Y hay que ubicarse en el momento. En ese momento, todos están esperando que triunfe Hitler en Europa. De hecho, en la reacción a cada rato dicen, Hitler ya ganó, ya déjense de tonterías, él ya ganó, ya la hicimos. Y lo que están esperando es el crecimiento del movimiento derechista en todo el mundo para tomar el poder acá. Eso es lo único que me explica esa estrategia. Luego, cuando pierde Hitler, echan marcha atrás, encubren su pasado nazi, hacen como si no pasó, pero se les quedan las lógicas y se les queda la cultura profunda de la ultraderecha. Miren, la izquierda en aquella época tampoco estaba llena de santos. Tenías a grupos estalinistas espantosos como los de Stalin, tenías a grupos terribles, etcétera. Pero es una izquierda que sí se deslinda del estalinismo. Hernán Laborde se deslinda del estalinismo mucho antes de la caída de Stalin. Es una derecha que toma distancia crítica, por ejemplo, ante lo que pasa con Checoslovaquia. Es una derecha es una izquierda que rompe con todo el estalinismo desde hace rato, porque se hace una autocrítica. El PAN jamás se hizo esa autocrítica y por eso sigue teniendo brotes nazis. Ustedes vieron que ahora en el Estado de México el señor Oscar Sánchez, que es el dirigente del PAN en el Estado de México, se declara abierto admirador de Hitler. Y ustedes ven que después de que lo critican dice, ay no, perdón, ¿cómo me entendieron mal? No quise decir eso. Pero organiza una conferencia con Salvador Borrego. Y a raíz de esto, el otro día yo me muero de la risa porque aparece una nota que dice,
un ex dirigente panista dice, no hombre, si en el PAN hay adoctrinamiento antisemita y pronazi desde hace 30 años, yo asistí a una reunión con Salvador Borrego hace 30 años, ahí están, siempre han estado ahí, no es necesariamente la corriente dominante en el PAN ahora, pero ahí está, es una corriente que ahí vive y que ahí pervive. Cuando yo escribí el artículo de la raíz nazi me contesta, una semana después, un señor Aminabad Pérez Franco que dice, bueno, en el PAN somos tan plurales que hasta hemos tenido fascistas. ¿Ustedes no pueden presumir de eso? No, pues no podemos presumir de eso. Es decir, y ahora son muy chistosos porque a los fascistas sí los toleran, a los que son progresistas los mandan a la goma, pero luego, ¿no? Y el problema de fondo es que esa cultura nazi, ahí está, no está tocada, está intacta en el PAN. Y eso nos explica, por ejemplo, el fraude del 2006, porque en estas lógicas pronazis estaba la cosa de decir, exigir democracia, exigir respeto, exigir pluralidad, y no darla, por supuesto, pero ellos exigían el respeto y la pluralidad en aras de la democracia, pero para defender un régimen fascista, perdóname. En esa lógica está también lo que pasó con Calderón, la idea de que hay ciudadanos que puede sacrificar, llámense judíos, chinos o delincuentes, lo que sea. Esas son las lógicas que han estado manejando. Estuvimos gobernados 12 años por estos señores, porque yo nada más les quiero recordar lo que decía en el artículo. Otro de los fundadores del PAN es el señor Luis Calderón Vega, que es el papá de Felipe Calderón, hombre. Que no nos vengan con eso. Ellos son eso, no son otra cosa. A ver, miren, yo, perdón, con la pena me tengo que ir. Está bien, mira, el Yunque es efectivamente producto de esa ultraderecha que se gesta en la década de los 30. No siempre se llamó el Yunque, originalmente se llamaba La Base y era una organización ultra secreta. El otro día Hugo Gutiérrez Vega me contaba que a él lo invitaron a participar en La Base y tenían una ceremonia en la que salían con sus capuchas negras y era un grupo ultra secreto y era un grupo de ultraderecha que está vinculadísimo con los nazis, pero vinculadísimo con las nazis de aquella época. Claro, cuando los nazis son derrotados ya nadie es heredero de los nazis, pero perdóname, esos señores ahí estaban y el proyecto de esos señores era gobernar México a partir del triunfo de los nazis, No nos hagamos. Y de veras me sorprende que en cuanto te metes a estudiar, mira, a los investigadores les pasa una cosa siempre. Cuando tienen una hipótesis equivocada, buscan y es muy difícil encontrar un dato que les compruebe la hipótesis. Cuando le dan al clavo, en cuanto le rascan tantito, sale la información, pero a raudales. Y aquí está, pero a raudales. Es decir, la reacción, los señores de la reacción son los mismos que hicieron Acción Nacional, son los mismos. Tienen un pasado nazi, aunque no les guste, y lo que es peor, tienen un presente fascista. Muchas gracias.